estamos hablando de 1700 años atrás, que se dice pronto. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues estos calificaban como bárbaros a todas aquellas poblaciones que no formaban parte de su imperio, que no seguían sus costumbres, su cultura, su lengua, incluso los calificaban como, o los entendían como una amenaza. Esta situación la pudimos contemplar durante el colonialismo, que de ahí me estaba acordando de ti. El colonialismo, 500 años atrás, 500. Durante esta época, como bien nos está explicando ella, las grandes potencias europeas trataron de imponer su modo de vida en otras civilizaciones que ya tenían sus costumbres y su lengua y sus hábitos, ya contaban con ellos. Y luego, para acercarnos más en el tiempo, nos podemos adentrar en la terrible situación vivida en la Segunda Guerra Mundial durante la Alemania nazi. 75 años atrás, tampoco hace tanto. Durante esta época, se ordenó la ejecución, como todos sabemos, de millones de personas simplemente por el mero hecho de la creencia en una raza superior, en una raza capaz de alcanzar esa supremacía mediante la sumisión de aquellos a los que se consideraban inferiores. Bien, ahora sí que me remonto a la actualidad, y es que en pleno siglo XXI tenemos que seguir conviviendo con el racismo en la sociedad, pero yo creo que a pesar de tener que seguir conviviendo con este racismo en la sociedad, nuestra sociedad además tiene que convivir con algo que, en mi opinión, creo que incrementa esta situación. Y eso es, ni más ni menos que los medios de comunicación, que es de lo que me voy a hablar. Vamos. Vale. La invención de nuevas tecnologías, su difusión y por lo tanto la globalización han permitido a la sociedad lograr un gran avance en la capacidad informativa, eso no tiene ninguna duda. Pero yo creo que no tenemos que olvidarnos de que los medios de comunicación se nos presentan como un arma de doble filo realmente. Es decir, los medios de comunicación cuentan con un poder comunicativo enorme, eso todos lo sabemos, puesto que son capaces de alcanzar un gran volumen de población. Pero hay una cosa que es más interesante de todo ello, y es que consiguen alcanzar un gran volumen de población, pero es que además consiguen moldear la opinión de toda esa población que se encuentra atenta a lo que se está narrando. Durante nuestra época también hemos podido observar cómo se ha ido desarrollando, sobre todo la gente joven, sí que hemos vivido con ello más día a día, el fenómeno de la viralización y todo esto. Este fenómeno, evidentemente, también es un canal por donde se pasan las noticias, es un arma de doble filo, al igual, puesto que tiene un lado bueno, por supuestísimo, que es capaz de difundir una noticia, una información, una imagen, lo que sea, a una velocidad realmente vertiginosa, pero al mismo tiempo es peligroso, porque puede difundir también los prejuicios, los estereotipos, los tópicos a la misma velocidad y alcanzando al mismo número de gente. Bien, entonces, hemos de ser conscientes de que los medios de comunicación definen en cierto modo el entorno en el que vivimos, pues mediante las noticias que se nos narran, nosotros contemplamos el entorno en el que vivimos de una forma u otra. Quiero decir, si yo, por ejemplo, vivo en un barrio en el que todas las noticias de las que se hablan sobre el barrio, es un barrio en el que se apuesta por la cultura, hay un montón de bibliotecas, es un barrio genial, pues yo voy a decir, qué suerte tengo, ¿no?, de vivir en un barrio así. Pero en cambio, si nos trasladamos al lado contrario, si yo estoy viviendo en un
barrio que bueno, a mí personalmente me pasó en mi barrio, que pues lo único que se hace es decir pues, que hay mucha delincuencia, que hay mucha marginalidad, que hay mucha drogadicción, que es que te roban enseguida, aunque a ti personalmente no te haya pasado, tú inconscientemente te vas a sentir insegura en donde tú has vivido toda la vida, y eso realmente es porque los medios de comunicación modelan nuestra opinión, es así. Vale, entonces, respecto al colectivo que nos afecta, evidentemente el pueblo gitano, hemos de ser conscientes y hemos de aceptar que los medios de comunicación pues, han contribuido en la perpetuación de los estereotipos, es así. Entonces, no lo digo yo, no lo invento, esta situación se puede observar de forma clara y basándose en datos reales. Es una visión negativa hacia el pueblo gitano que se ha incrementado tras la crisis. Mira, en estos hitos gráficos que os voy a poner yo aquí, para ver vosotros, empiezo con este. La fuente es un romaní que pues lleva, la verdad es que hacen una gran labor escribiendo manuales sobre las noticias que se han recogido, en las que se ha plasmado todo lo del pueblo gitano, ya refiriéndonos a todos los temas. Y pues bueno, es que no sé si se aprecian los colores. Sí. Vale, pues el rosa muy intenso son las noticias neutras, las negativas es el rosa más clarito y las naranjitas son las positivas. No sé si se lee la leyenda. Sí. Ah, vale, vale. Es que yo de aquí lo veo como de lado. Bueno, pues aquí podemos ver la tendencia, ¿no? Este gráfico marca del 95 hasta el 2002, en el que evidentemente priman las neutras, pero las negativas también están ahí en un gran porcentaje. Y luego este gráfico es del 2007 hasta el 2017. ¿Vale? Evidentemente siguen primando las neutras porque para eso son periodistas. Pero vemos como la tendencia de las noticias negativas, a partir de la crisis de 2008, pues empiezan ahí a coger un poco de importancia, luego se van bajando otra vez y luego a partir del 2014 vuelven a subir. Bien, esto me lo voy a conectar. Vale. Cuando la inmigración ilegal comenzó a proliferar en España y la mayor parte de la población se encontraba pasando por una época de pobreza, en ese entonces pues, se podía llegar a pensar que la comunidad gitana iba a dejar de estar tan mediatizada. Pero esta situación no se iba a dar porque de repente los periodistas fueran a ser más solidarios con nuestra comunidad, sino porque los inmigrantes realmente se hallaban en una peor condición que nosotros. Es decir, los inmigrantes eran más débiles, sobre todo más desconocidos, y por lo tanto eran más susceptibles de ser maltratados socialmente. Esto dio lugar pues, a la observación directa de los errores periodísticos en España en relación al racismo. Es decir, esta situación no sucedió así, tal como la estoy contando, menos mal. Pero sucedió todo lo contrario, es decir, se dio una situación en la que se empatizaba y se contaban las noticias con una visión más considerada hacia el inmigrante que hacia el gitano. Entonces, esto propició, sin lugar a duda, a que la imagen del gitano realmente se recrudezca. Es decir, a partir de este momento, y bueno, a ver, es una historia larga en el tiempo, como ha dicho mi compañera, pero a partir de este momento se intensificó la asociación de la imagen del gitano con lo miserable. Pero es que sobre todo, y esto es algo que la verdad es que me afecta personalmente, porque se favoreció la extracción de los miembros del colectivo que no pertenecían a esa imagen mediática o que no pertenecían a ese tópico o que salían de ese tópico para mejorar y se los extraían del colectivo como dando a entender que ya no formaban parte de él o que ya no eran miembros reales del colectivo. Entonces, de esa forma lo único que estamos haciendo es
contribuir a la estereotipación, porque nosotros, dentro del colectivo gitano, evidentemente, como han dicho mis compañeras, hay muchísima diversidad y no tenemos que ser todos analfabetos, no sé. Igual que hay en nuestro colectivo y en todo el mundo, y en todas las diversidades. Bien. Vale, esta situación también se vio empeorada con la proliferación de programas de televisión sensacionalistas o de entretenimiento. La necesidad de material de emisión que tenemos en la actualidad es impresionante y además da lugar a una lluvia de informaciones totalmente irrelevantes. Informaciones irrelevantes que sustituyen a los hechos, que sustituyen al rigor o a las informaciones que realmente nos interesan a cada uno. Y además, esta situación se vio agravada con la aparición de los famosos foros digitales, donde cualquier persona puede hacer de periodista y opinar, y claro, pues todas las opiniones racistas y violentas en todos estos entornos son consentidos. ¿Qué pasa? Que la habitual víctima de este tipo de racismos pues es el pueblo gitano. ¿Cómo no? Pero yo, igual que supongo que todo el mundo, nos preguntaremos ¿por qué? ¿Por qué el pueblo gitano es siempre víctima de este tipo de racismo? Y es que todos habremos podido observar, yo creo que la gran parte de nosotros, como en la sociedad existen comportamientos racistas hacia diferentes colectivos. Pero el racismo hacia el colectivo gitano parece haberse convertido en una rutina que no es nada proletaria, no tiene ninguna consecuencia real. Entonces, ¿a qué se debe esto de que no tenga una consecuencia real? Y es que esta situación se debe a que cuando las opiniones negativas se aplican sobre un colectivo cuya imagen se encuentra encajada en un tópico crónico y además cuenta con poca capacidad de influencia efectiva, esto es muy importante, da lugar a que la difamación del pueblo gitano se convierta en una rutina, en un hábito que no tiene ninguna consecuencia. Como todos sabemos, la delincuencia, la marginación, la marginalidad, el analfabetismo, etc. Es que esta es la visión dominante con la que se cuenta la historia informativa de los gitanos. Se cuenta así, entonces claro, la sociedad es como que nos mete miedo, porque nos están diciendo que estamos volviendo a una época de tiempos oscuros. Y además es que esta situación se intensifica al hablar de gitanos humanos, porque se les califica como los más ruines de todo. Entonces, las imágenes más comunes que nosotros podemos encontrarnos en los noticiarios, en la televisión, en las redes sociales, pues son problemas, conflictividad, conflictos con la policía, delincuencia, conflictos con los vecinos. Bueno, todo esto forma parte de la problemática, puesto que los medios de comunicación difundan este tipo de noticias implica que el resto de la sociedad entiende que nos conoce, entiende que conoce al colectivo. Y es por eso que siempre recurren a los mismos tópicos que estaban diciendo a mis compañeras. Es que ellos son así, es que tú fíjate, si es que no saben comportar, son los salvajes. A ver. Claro, es lo que estábamos diciendo, si la sociedad da por hecho que conoce al colectivo y ni tan siquiera se interesa en indagar en nosotros, en nuestra cultura, en conocernos, en hablar, no sé, en tomarnos un café y disfrutarnos la vida. Entonces, pues claro, ese conocimiento con el que cuenta la sociedad está basado totalmente en estereotipos. Y a mí personalmente es que es una situación que me da mucha rabia, pero sobre todo me entristece muchísimo, porque ya apartando todo esto,
ya no estamos hablando de cómo los gitanos de cómo la sociedad nos percibe a los gitanos, ya no estamos hablando de eso, es que influye directamente en cómo los gitanos nos percibimos a nosotros mismos, que es lo que estaban diciendo ellas, y por eso estaba diciendo, madre mía, es que encaja totalmente con lo que digo, porque todo esto lo que hace es que nos afecta directamente a la mentalidad, y por eso nos cuestionamos tanto nuestros avances, porque decimos, ¿será normal? No, sí. ¿Por qué? Vale, os voy a hablar de Courtial. Courtial es un profesor del Instituto de Idiomas y Culturas Orientales de la Universidad de París y es especialista en romano y explica cómo el lenguaje, que recoge también lo que estabas diciendo tú antes, ha sido perseguido a lo largo de los siglos y calificado como lengua de diablos. ¿Vale? Entonces, esta situación, que es lo que estaban diciendo ellas, ha provocado que ciudadanos como los españoles, gitanos españoles, hayamos perdido nuestra lengua. Pero es que además el profesor incide en que el hecho de arrancar nuestra lengua propia ha propiciado que los gitanos perdamos totalmente nuestro acervo cultural y ha dado lugar a la figura mediática del gitano como persona dependiente del área social. Que esto realmente lo único que da lugar es que incremente e intensifique el racismo. Bien, es por ello que el pueblo gitano, nosotros, debemos hallar las fuerzas para combatir toda esta discriminación, por supuesto en nuestra cultura y sobre todo en la formación, porque si tenemos cultura y estamos formados no se nos puede engañar, que es lo más importante. Entonces, con ello conseguiremos que el periodista deba renunciar al fácil recurso del tópico y se ve obligado a tratar temas con mayor seriedad y que afecten a la minoría étnica, con la finalidad simplemente de anteponer el rigor a los estereotipos. Puesto que no debemos olvidar que dentro del código deontológico periodístico se recoge que, y cito textualmente, el periodista debe abstenerse de aludir de modo despectivo o con prejuicios a la raza, color, religión, origen social o sexo de una persona o cualquier enfermedad o discapacidad física o mental que padezca. Os voy a poner las noticias. Según los datos del Observatorio PES, el 55% de los gitanos se han sentido discriminados a la hora de buscar empleo, el 46% cree que el racismo es su principal problema y el 43% se ha sentido discriminado al acceder a un servicio público. Si miramos los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, en una de sus encuestas realizadas en 2013 se determina que el 52,2% de los encuestados no querían tener un gitano como vecino, que era lo que estaba recogiendo en esa manera. ABC. Llegan al Congreso pesos pesados como María Jesús Montero, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, Teresa Jiménez de Ferril y una mujer de etnia gitana. Porque no tiene nombre, y apellido, y su madre le ha abandonado porque no la quería. Bueno, esto pues algo más así como un cómic, no sé si lo digo. Está un poco grande. Esto es un poco más antiguo. Dos personas y un gitano resultan heridos en la calle. El gitano vino de Marte y aterrizó justo en ese momento. Bueno, por último, hemos de recordar y sentirnos apoyados por las organizaciones gitanas, pues uno de sus objetivos primordiales, evidentemente, es cambiar la imagen que la sociedad mayoritaria tiene hacia el colectivo. Yo soy consciente de que este cambio puede resultar un camino muy duro y muy largo. Pero es que debemos pararnos a pensar por una vez en nuestro futuro de verdad como pueblo. Y es que debemos mostrarle a la sociedad todo lo que podemos ofrecer. Tenemos innumerables virtudes, pero a la vez que pulimos nuestros defectos. Entonces, es por ello que, evidentemente, el cambio tiene que suceder por la voluntad de ambas partes. Por un lado, tenemos que superar el pueblo gitano, por un lado tenemos que superar esos siglos de separación con los que contamos,
Pero por otro lado, la sociedad mayoritaria se tiene que llenar de empatía y dejar de poner estas cosas, por favor. Y además, teniendo en cuenta el inmenso poder que tienen los medios de comunicación, estos deberían colaborar no difundiendo imágenes que en un contexto determinado puedan fomentar una imagen peyorativa del colectivo, dañando de forma indirecta, evidentemente, la vida de 750.000 personas gitanas que vivimos en España. Y pues yo creo que lo que hay que hacer es tratar de fomentar las imágenes de convivencia pacífica, de entendimiento y de aprendizaje entre culturas diferentes, puesto que al final es que es lo realmente interesante de vivir en una sociedad intercultural. Y ya por último, me voy a dirigir especialmente a la mujer gitana. Entonces, para concluir, yo creo que todos debemos ser conscientes, mis compañeros me han explicado genial, de la inmensa carga con la que lidia la mujer gitana día a día. Es que yo lo veo con un cariño, porque claro, yo pienso en esa mujer gitana que antepone el bienestar de su familia al suyo, esa mujer gitana que soporta cualquier prejuicio, que soporta cualquier discriminación, que va donde sea solo para sacar adelante a su familia, o esa mujer gitana que, a pesar de encontrarse en la marginalidad más absoluta, es capaz de hacer lo que sea, morirse de hambre, de hacer lo que sea solo para que sus niños tengan lo mismo que cualquier otro chiquillo, que puedan convivir bien. Entonces, solo quería decir a esas mujeres gitanas que no estáis solas, que no sois un estorbo para la sociedad, ni muchísimo menos merecéis ser tratadas mediáticamente de esta forma, no lo merecemos. Entonces, pues es que en mi opinión yo creo que al tratar al colectivo de esta forma las dañamos todavía más a ellas, porque es lo que están hablando mis compañeras, ya tenemos una triple discriminación como para que encima nos estén echando esto. Es que no tiene ningún sentido, todos somos personas, yo pienso. Entonces, para concluir, yo creo que deberíamos hacernos unas preguntas, ¿no? Como que, recogiendo lo que también han dicho ellas, realmente es necesario que la mujer gitana ponga en peligro su salud de tantas formas. Y no sería mucho más gratificante para todos, no sé, ayudar a esas mujeres gitanas como nosotras, que ayudándolas en su día a día y motivándolas para que así se sientan más seguras y puedan tener una mejor salud emocional, igual que lo tratamos de tener todo el resto de personas. Y para concluir, pues yo me he traído un vídeo que hemos hecho en la asociación y bueno, pues con esto yo ya concluyo.